Buenas tardes, soy Alejandro Aranda, voy a hablarles sobre el campo magnético. Cuando hablamos del campo magnético, lo primero que se nos viene a la mente son los imanes. Alguna vez todos hemos tratado de experimentar con imanes, colocarlos juntos y a ver qué sucede. Bueno, podemos encontrar dos posibilidades: que se atraigan o se repelen. Cuando tenemos dos polos iguales, norte y norte, sur y sur, los imanes se van a repeler. Pero cuando tenemos dos polos diferentes, los imanes se van a atraer. Este concepto es similar a lo que encontramos con las cargas eléctricas. Además, sucede que los imanes están hechos o compuestos de un mineral que es la magnetita. Este es un mineral que posee, posee propiedades naturales de crear un campo magnético. Estas propiedades nos permiten ver cómo están generalmente representados los campos magnéticos. En principio, lo que harán es salir del polo, de un polo y entrar al otro. Esto representa lo que conocemos como la línea de campo. Estas líneas generalmente salen del polo norte hacia el polo sur y son consideradas como un vector. Bueno, el campo magnético en sí es una región del espacio donde hay una fuerza magnética que ejerce o hace una influencia en objetos magnéticos o partículas cargadas eléctricamente en movimiento. Esta región del espacio se puede definir como un campo de fuerza creado por cargas eléctricas como consecuencia del movimiento de dichas cargas eléctricas. Ejemplo, si tenemos una partícula o una carga y esta se encuentra estática, es decir, sin moverse, va a generar un campo eléctrico, lo contrario un campo magnético. Pero si dicha carga posee o se encuentra en movimiento, va a generar un campo magnético, como lo menciona la línea de campo. Entonces podemos ver, si una partícula está estática, únicamente hay un campo eléctrico. Pero si esta partícula llega a generar movimiento, va a generar un campo magnético. Un ejemplo claro vendría a ser el campo magnético de la Tierra. Por su gran cantidad de volumen o material altamente conductor eléctrico, que no es sólido ni líquido, generando circuitos eléctricos y generando movimiento, lo cual empieza a haber cargas eléctricas y a su vez un campo magnético. Bueno, existe una relación entre la electricidad y el magnetismo. Esta fue obra del científico o profesor danés Hans Christian Ørsted, en el cual se dio cuenta por medio de un experimento utilizando un cable con corriente y una brújula. Lo que hizo fue lo siguiente: utilizó la brújula y la puso al lado del cable. Lo que hizo la brújula apuntó perpendicularmente en la dirección de la corriente. Bueno, en la dirección de la corriente. Cuando hay cargas en movimiento o una corriente eléctrica, se produce un magnetismo. Dicha partícula cargada eléctricamente se mueve, cuando una partícula cargada eléctricamente se mueve a través de un campo magnético, experimenta una fuerza magnética perpendicular que modifica tanto la dirección del movimiento como la del campo magnético. Esta se puede utilizar para trabajos como motores eléctricos o alguna otra cosa. Ya hemos visto que existen hasta trenes balas que utilizan el campo magnético para acelerar. Bueno, en el caso de sus aplicaciones podemos encontrar que utilizan generadores eléctricos para producir corrientes eléctricas, motores eléctricos para convertir la energía eléctrica en energía mecánica y en transformadores para transferir la energía entre diferentes circuitos. Entonces, como podemos ver, la representación más básica del campo magnético podría ser el de la Tierra o el de dos imanes en general. Norte-sur. El campo magnético o las líneas de campo siempre van a partir del campo del polo norte hacia el polo sur, generando las líneas de campo.
mirando las líneas de campo. Una de las particulares que podemos encontrar en los imanes es que si llegáramos a romper este imán, va a generar dos imanes más, norte-sur, norte-sur. Pero si partimos este imán en dos, nos va a generar cuatro imanes, norte-sur, norte-sur. El campo de la Tierra, el campo magnético de la Tierra, pues está diferenciado por su gran volumen de hierro que está en constante movimiento por la gravedad y por todos estos temas. Hola, mi nombre es Daisy Ortega. El día de hoy voy a hablarles de campos magnéticos. Retomando un poco lo que decía mi compañero Abraham, un campo magnético no es más que una fuerza magnética que se ejerce sobre partículas cargadas en movimiento. Las fuerzas magnéticas tienen la particularidad de atraer o repeler algunos tipos de metales. Al igual que un campo eléctrico, el campo magnético también es un campo vectorial, pero a diferencia del campo eléctrico, no produce ningún efecto sobre las partículas en reposo. ¿Cómo podemos generar un campo magnético? Pues la forma más fácil es a través de un imán, la forma más conocida a través de un imán. Este imán produce una fuerza que repele o atrae partículas en movimiento de acuerdo a la polaridad que en la que estas se acerquen. Estas partículas cargadas producen un vector velocidad. Se caracterizan por tener un vector velocidad. Como vemos acá en la imagen, los campos magnéticos se producen alrededor de un material o un objeto que tiene esa fuerza, que produce esa fuerza magnética. La manera natural de generar un campo magnético es a través de la magnetita, la cual se identifica con el símbolo químico que tenemos acá, o también se puede generar a través de corrientes que circulan en un objeto conductor. También podemos decir que los campos magnéticos se generan por partículas cargadas en movimiento. Una pregunta que nos asalta es ¿cómo podemos visualizar el campo magnético? La manera más sencilla de visualizar un campo magnético es utilizando limadura de hierro y un imán. Colocamos este imán cerca a las limaduras de hierro. Estas se alinean, se atraen al imán y se alinean, digamos que formando líneas curvas alrededor del imán, que si las unimos, estas líneas, podemos darnos cuenta que giran o circulan alrededor de este imán. Si las unimos unas con otras, pues nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría esta figurita de esta manera: norte, sur, este es el imán. Las partículas, por convicción, según los físicos, tienden siempre a moverse en sentido norte-sur. Hacerlo que lo podamos ver más fácilmente. Siempre en sentido norte-sur, creando un vector de campo magnético, el cual se representa con la letra B. Un vector de campo magnético que podemos calcular ubicando este vector en cada uno de los puntos de las líneas de campo magnético. Este vector lo podemos calcular ubicando la partícula en cada una de las líneas de campo magnético.
dependiendo qué tan cerca estén del imán o del el objeto que esté produciendo el campo magnético. ¿Cómo podemos calcular? Veamos cómo podemos calcular el campo magnético. Existen dos leyes para calcular el campo magnético. El campo magnético se puede calcular a través de la ley de Biot-Savart. Primera fórmula es la ley de Biot-Savart. Biot-Savart o la ley de Ampere. Ley de Ampere. La ley de Biot-Savart la podemos aplicar para hallar la fuerza o el vector de la fuerza del campo magnético en las corrientes de un cable eléctrico, un cable lineal por donde pasa corriente, o una esfera. Y la ley de Ampere se puede aplicar para hallar o calcular el campo magnético en un solenoide. Este es para corrientes en movimiento. En movimiento o una esfera circular, una esfera, y este se puede aplicar para un solenoide. ¿Cómo actúan los campos magnéticos sobre una partícula cargada en movimiento? La partícula cargada en movimiento produce un campo magnético, un vector de campo magnético, con una velocidad, cuyo ángulo teta debe ser diferente. Teta debe ser diferente de 0 o diferente de 180. Esto produce, este es el vector velocidad. Esto produce una fuerza de campo magnético. Produce una fuerza de campo magnético perpendicular al vector de campo magnético y al vector velocidad. ¿Por qué debe ser este ángulo teta diferente de 0 y de 180? Porque si este ángulo es igual a 0 o igual a 180, la fuerza del campo magnético será igual a 0, será nula. Por esta razón, teta debe ser diferente de 0 y diferente de 180. Para calcular esta fuerza, utilizamos una fórmula que es la siguiente: fuerza de campo magnético es igual a Q, que es la carga, por la velocidad o el vector velocidad por el vector de campo magnético. Si nos damos cuenta, esto aquí viene siendo un producto vectorial. Nos damos cuenta, esta parte aquí es un producto vectorial. Q es la carga de la partícula, y lo cual nos va a dar, este producto nos va a dar la fuerza del campo magnético. Como lo vemos en esta figura, encontramos todos los componentes que hacen parte de esta fórmula. Encontramos
el vector de campo magnético, el vector velocidad, que produce la fuerza perpendicular, una fuerza perpendicular que es la fuerza del campo magnético. Tenemos un poco de las propiedades del campo magnético. El campo magnético podemos decir que presenta 4 propiedades. La primera dice que el módulo de la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula en movimiento es proporcional al seno de teta, donde teta es el ángulo que forma el vector de la partícula y el vector del campo magnético. Esta es la fórmula con que representamos la primera propiedad, que es la fuerza magnética es igual a raíz cuadrada de la coordenada de FB en X al cuadrado más la coordenada de FB Y más las coordenadas en Z, la cual es la fórmula del módulo vectorial. Esto hablando de la primera propiedad. Si hablamos de la segunda propiedad, también vamos a encontrar que esta propiedad nos dice lo siguiente: cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector del campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a 0. Esto quiere decir que cuando tenemos la partícula, digamos que este es nuestro campo magnético, y esta partícula se mueve en la misma dirección y el mismo sentido que la velocidad, de forma paralela, esto es igual a 0. Puede ser así, o también cuando se mueve en la misma dirección pero en sentido contrario. El vector velocidad va en sentido contrario. Se mueven en la misma dirección pero en sentido contrario. Al igual que acá, que se mueven en la misma dirección pero en el mismo sentido, se dice que sobre ella actúa, la fuerza que sobre ella actúa es igual a 0. Eso es lo que nos dice la segunda propiedad. Hablemos de una tercera propiedad. Cuando el vector velocidad de la partícula forma un ángulo diferente de 0 y diferente de 180, con el campo magnético, la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular tanto al vector velocidad como al vector del campo magnético, y la fuerza del campo magnético es perpendicular al plano formado por el vector velocidad y el vector de campo magnético, lo que quiere decirnos lo siguiente. Vamos a verlo aquí en una pequeña gráfica. Aquí tenemos el vector velocidad y aquí el vector de campo magnético. La fuerza que se ejerce aquí, FB
es perpendicular a estas dos. Este es θ y este es un ángulo de 90 grados. Eso es lo que nos dice la tercera propiedad. Hablemos de una cuarta propiedad, la cual nos dice que la fuerza ejercida sobre una carga positiva tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa, que se mueve en la misma dirección. O sea que si la fuerza se ejerce sobre una carga positiva, su dirección va a ser opuesta a la de la carga negativa. De esta manera, los vectores velocidad van a circular en sentido contrario, en sentido opuesto. Bueno, de esta manera le hablamos un poco del campo magnético.